15 de enero de 1947, Los Ángeles. En la neblina gris de la mañana en South Norton Avenue, una joven madre empuja un cochecito por una calle tranquila. Su hijo balbucea. El mundo está en calma. Entonces ella lo ve. A simple vista, parece un maniquí desechado, pálido, congelado, casi como de cera. Pero a medida que se acerca, la verdad se va haciendo evidente. Es una mujer, desnuda, cortada limpiamente por la mitad. Su cuerpo está dispuesto deliberadamente en el terreno vacío, el torso colocado sobre las piernas, los brazos levantados en ángulo recto, como una exhibición macabra. No hay sangre, no hay signos de lucha. Su piel ha sido limpiada a fondo. El detalle más inquietante, una sonrisa mutilada, labios cortados de oreja a oreja, en una mueca grotesca que más tarde definiría el asesinato más perturbador en la historia de Los Ángeles. Su nombre era Elizabeth Short. Tenía 22 años. En pocas horas, su rostro dominaría los titulares de los periódicos. En pocos días, se convertiría en un mito. La Dalia Negra. Los rumores se propagaron como la pólvora sobre sus amantes, su estilo de vida, sus secretos. La prensa la retrató como una femme fatale. La policía buscaba respuestas. Se interrogaron a cientos. Nadie fue acusado. 77 años después, el caso sigue sin resolverse. Pero una pregunta aún persiste. ¿Quién mató a Elizabeth Short? ¿Y por qué querían que la encontraran así? Suscríbete ahora y acompáñanos mientras desvelamos las capas de uno de los casos sin resolver más inquietantes de Estados Unidos. Nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts, la tercera de 5 hijas, en una familia de clase trabajadora. Elizabeth Short creció a la sombra de la Gran Depresión. Su padre desapareció cuando ella tenía solo 6 años. Un día estuvo allí. Al siguiente, su coche fue encontrado abandonado cerca de un puente. Se presumió que fue un suicidio, pero años después, reapareció, vivo y en buen estado, en California. Para cuando cumplió 20 años, Elizabeth se había convertido en una joven impresionante. Piel de porcelana, cabello negro azabache, un armario lleno de vestidos inspirados en el cine negro. Fumaba con elegancia. Sonreía con propósito. Ella no solo quería ser vista, quería ser recordada. En 1946, Elizabeth llegó a Los Ángeles con estrellas en los ojos. Como tantos otros, vino persiguiendo la fama, un papel, un contrato, un avance. Trabajaba como camarera, posaba para fotografías, se mudaba de habitaciones de hotel a apartamentos alquilados, siempre buscando estabilidad. Pero la vida en el Hollywood de posguerra era un campo minado para las jóvenes. Los estudios eran poderosos, los hombres eran depredadores. La línea entre promesa y peligro era muy delgada. Aún así, Elizabeth creó una personalidad. Vestía completamente de negro, llevaba flores en el cabello y cautivaba a quienes la rodeaban. Sus amigos la describían como una persona de voz suave y dulce, pero evasiva. Alguien que mantenía partes de sí misma ocultas. Ella no bebía en exceso, no salía de fiesta como las revistas del corazón afirmarían más tarde, pero a menudo estaba sin dinero, dependiente de otros para transporte, comidas, lugares donde alojarse. En la ciudad de los sueños, Elizabeth intentaba sobrevivir. La última vista confirmada de ella fue el 9 de enero de 1947, en el Hotel Biltmore, en el centro de Los Ángeles. Ella le dijo al personal del hotel que se encontraba con su hermana. Ella salió por la puerta. Nunca volvió a ser vista con vida. Era poco después de las 10:00 a.m. del 15 de enero de 1947, cuando Betty Bersinger, una ama de casa local, caminaba por South Norton Avenue, en el vecindario de Leimert Park en Los Ángeles. Su hija de 3 años la seguía, parloteando en la luz de la mañana. La calle estaba tranquila, bordeada por terrenos vacíos y casas modestas. Entonces ella lo vio. En el campo justo al borde de la acera, yacía una figura pálida entre la maleza. Betty se detuvo, entrecerrando los ojos. Al principio, parecía una maniquí. El cuerpo era demasiado blanco, demasiado quieto, los brazos doblados en ángulos rectos, por encima de los hombros, las piernas estiradas hacia abajo. Entonces ella se dio cuenta. Era una mujer, desnuda, dividida a la cintura. Betty agarró a su hija y corrió a una casa cercana para llamar a la policía. Cuando llegaron los oficiales, lo que encontraron fue más allá de cualquier cosa que hubieran visto antes.
El cuerpo había sido colocado deliberadamente. El torso estaba colocado sobre las piernas, separadas por un corte preciso y quirúrgico, que no mostraba signos de vacilación. No había sangre en el suelo, ni una gota, lo que significaba que Elizabeth había sido asesinada en otro lugar, su cuerpo limpiado, drenado y transportado aquí. Su rostro estaba mutilado, labios tallados en una grotesca sonrisa de Glasgow, que se extendía de oreja a oreja. Había marcas profundas de ligaduras en sus muñecas y tobillos, signos de que había sido atada. Impresiones de cuerda recorrían su cuello. La trauma por fuerza contundente era evidente en la parte frontal y derecha de su cabeza, evidencia de golpes repetidos. La expresión en su rostro era vacía, sus ojos estaban abiertos. Los investigadores encontraron mechones de cabello y fibras oscuras cerca del cuerpo, posiblemente de una manta o alfombra utilizada para transportarla. Las huellas en la tierra sugerían que un coche se había apartado de la carretera durante la noche. Una autopsia posteriormente reveló que había estado muerta aproximadamente 10 horas antes de ser encontrada, situando su hora de muerte a altas horas de la noche anterior o temprano esa mañana. No había signos de comida en su estómago. Sin alcohol, su cuerpo mostraba signos de agresión sexual, pero la evidencia era inconclusa. Los detectives identificaron rápidamente a la víctima mediante huellas dactilares, un proceso acelerado, gracias al arresto previo de Elizabeth en 1943, cuando había solicitado un trabajo en una base militar, y fue identificada por huellas dactilares durante las verificaciones de antecedentes. Por la tarde, su nombre apareció en la prensa, pero lo que siguió fue un frenesí mediático que marcaría para siempre el caso. Los periódicos la apodaron la Dalia Negra, inspirándose en su inclinación por la ropa oscura, y en la reciente película de cine negro, The Blue Dahlia. El nombre se quedó seductor, misterioso, comercializable. Los reporteros rodearon cada rincón de su vida. En lugar de centrarse en el horror de su muerte, las revistas sensacionalistas se sumergieron en su vida amorosa, su ropa, sus movimientos. La pintaron como una chica fiestera, una seductora, alguien que había invitado al peligro. La LAPD creó un grupo de trabajo especial, pero casi de inmediato, las pistas comenzaron a dividirse. Los testigos dieron relatos contradictorios. Los amigos la habían visto en varios hoteles y restaurantes, a menudo sola, a veces con hombres, pero nadie sabía a dónde había ido después del Hotel Biltmore. Y luego llegó la carta, el 24 de enero, 9 días después de que se encontrara el cuerpo. El Los Angeles Examiner recibió un sobre inquietante. Dentro estaba el acta de nacimiento de Elizabeth Short, tarjetas de visita, fotos, un cuaderno de direcciones, todo borrado con gasolina para eliminar huellas digitales. La carta fue cortada de recortes de revistas, cuadrada, fría, al estilo del Zodíaco. Dejaré de matar a Dahlia si me dan 10 años. No intentes encontrarme. Fue firmado, el vengador de la Dalia Negra. Los artículos eran reales. La escritura no pudo ser rastreada. La carta era una burla, y el asesino seguía allí afuera. El caso debería haber comenzado en silencio, una escena del crimen sellada, pistas seguidas, cuidadosamente, metódicamente, pero eso nunca ocurrió. A las pocas horas de que se identificara el cuerpo de Elizabeth Short, su nombre, y pronto, su rostro, estaban en la primera página de todos los periódicos de Los Ángeles. Ya no era una joven, era una imagen, una marca, un mito, la Dalia Negra. Y detrás de ese mito, la investigación comenzó a tambalearse. Desde el primer día, el LAPD estuvo bajo asedio. Los reporteros interferían con los testigos. Los fotógrafos seguían a los detectives en las morgues. Las pistas llegaban en avalancha, docenas al día. Muchas eran inútiles, algunas mentiras descaradas, pero nada de eso se comparaba con lo que faltaba: evidencia. La escena del crimen estaba vacía, sin sangre, sin ropa, sin arma. El cuerpo había sido lavado completamente, por dentro y por fuera. El asesino no solo le había quitado la vida, había borrado la escena. Pero una cosa destacó: el corte. Su cuerpo había sido bisecado entre la segunda y la tercera vértebra lumbar, una técnica quirúrgica rara, conocida solo por quienes tienen una formación anatómica precisa. La mayoría de la policía creía que el asesino tenía que ser un médico, o al menos alguien que hubiera estudiado con uno.
Los investigadores inspeccionaron hospitales, morgues y escuelas de medicina. Decenas de médicos y estudiantes fueron interrogados, pero nadie destacó. Se dirigieron a sus últimos días. Elizabeth fue vista por última vez el 9 de enero, saliendo del Hotel Biltmore. Ella le dijo al personal que se encontraba con su hermana, una reunión que nunca ocurrió. Salió a la noche y desapareció. Desde allí, la línea de tiempo se fractura. Algunos afirmaron haberla visto en el centro de Los Ángeles, otros en Long Beach. Una mujer insistió en que Elizabeth había estado alojada en una pensión bajo un alias. Nada de eso llevó a ninguna parte. Así que la LAPD lanzó una red amplia. Robert Red Manley fue el primer sospechoso serio. Un vendedor casado de San Diego le había dado un paseo a Elizabeth desde allí hasta Los Ángeles. La dejó en el Biltmore y nunca la volvió a ver. Bajo intensas preguntas, Manley pasó 2 pruebas de polígrafo. Fue exonerado, pero la prensa no había terminado con él. Su rostro apareció en las portadas durante semanas. Y luego, el 24 de enero, 9 días después de que se descubriera el cuerpo, la historia tomó un giro más oscuro. Un paquete llegó a la oficina de Los Angeles Examiner. Dentro estaban las pertenencias personales de Elizabeth, su acta de nacimiento, tarjeta de seguro social, fotos, tarjetas de visita y una libreta de direcciones, todo limpiado con gasolina, todo real. El sobre estaba hecho de recortes de periódicos, letras cortadas y pegadas como una nota de rescate, la dirección de retorno, el vengador de la Dalia Negra. Los detectives intentaron rastrear la máquina de escribir, la pegamento, los sellos. Nada funcionó. Seguieron más cartas, crípticas, provocadoras. Una incluso prometió: me rendiré en matar a Dalia si me dan 10 años, pero nunca apareció nadie. Hasta ahora, la policía no tenía pistas, ni motivo, ni sospechoso. Sin embargo, la ciudad no dormía tranquila. A medida que las cartas seguían llegando, la LAPD comenzó a detener a cualquiera con antecedentes de violencia. En total, más de 150 sospechosos. Entre ellos, había examantes celosos, actores fracasados, bartenders y vagabundos. Un hombre confesó solo para conseguir una comida caliente. Otro dijo que mató a Elizabeth porque ella lo insultó. Todos fueron descartados. Los medios distorsionaron todo. Imprimieron transcripciones de su autopsia. Pegaron su foto de secundaria junto a titulares espeluznantes. Un periódico sugirió que había llevado una vida disoluta, insinuando que de alguna manera merecía su destino. Su reputación fue destruida póstumamente. Detrás de puertas cerradas, los detectives estaban dando vueltas en círculos. En la primavera de 1947, la frustración alcanzó su punto máximo. La policía de Los Ángeles creó un escuadrón especial llamado Escuadrón Dalia, con más de 20 detectives asignados al caso, pero el volumen de pistas, junto con la constante vigilancia pública, hizo que el progreso fuera casi imposible. Algunos oficiales se acusaron mutuamente de mal manejo de las entrevistas. Otros sospecharon filtraciones desde dentro del departamento. Luego, 2 años después, toda la investigación fue sometida a juicio. En 1949, el gran jurado del condado de Los Ángeles inició una investigación, no sobre el asesinato, sino sobre la propia LAPD. La pregunta era sencilla: ¿por qué el caso no había avanzado? A lo largo de semanas de testimonios, salieron a la luz fallos internos. Se habían extraviado pruebas, se habían ignorado pistas. Las rivalidades entre divisiones habían fracturado la comunicación. El informe final fue devastador. El caso de la Dalia Negra había sido comprometido desde el principio. Pero entre esos escombros, un nombre resurgió en silencio: George Hodel, un médico adinerado con una mansión en Hollywood. Hodel era excéntrico, arrogante y profundamente reservado. En 1945, su propia hija adolescente lo acusó de incesto. Fue juzgado, absolvido, pero siguió siendo una persona de interés. En 1950, la LAPD actuó contra él, de manera silenciosa y quirúrgica. Instalaron dispositivos de escucha dentro de su casa, la infame Southern House, una fortaleza arquitectónica con largos pasillos y habitaciones sin sonido. Durante 6 semanas se grabó a Hodel. Las transcripciones eran escalofriantes. En un momento se le oyó decir: suponiendo que maté a la Dalia Negra, ahora no podrían probarlo. No pueden hablar con mi secretaria porque está muerta.
Su secretaria, Ruth Spaulding, había fallecido de hecho en circunstancias sospechosas años antes. Odell también mencionó sobornos policiales, funcionarios corruptos, secretos oscuros, pero a pesar del peso de esas palabras, el fiscal del distrito se negó a procesar. Las cintas fueron archivadas. El expediente del caso cerrado. Odell abandonó el país poco después, mudándose a Filipinas. La LAPD no lo detuvo. Para entonces, la atención pública se había desplazado. El ciclo de noticias había seguido adelante. La Dalia Negra se convirtió en menos un caso y más en una leyenda. Pasaron los años, décadas, y luego, en 1999, el nombre de George Hodel volvió a surgir, esta vez desde dentro de su propia familia. Steve Hodel, hijo de George, era un detective de homicidios, retirado de la LAPD después de la muerte de su padre. Steve descubrió cajas de fotografías, documentos y diarios, entre ellos la imagen de una mujer, piel pálida, rizos oscuros, ojos mirando hacia abajo. Steve creyó que era Elizabeth Short. Él comenzó su propia investigación. Lo que encontró lo dejó atónito. George Hodel había vivido a solo unas cuadras de donde se encontró el cuerpo de Elizabeth. Había estudiado medicina, había realizado abortos, ilegalmente, para las élites de Hollywood. Tenía amigos en lugares importantes, incluyendo miembros del LAPD. Steve localizó las transcripciones originales de la escucha telefónica, identificó la escritura en las cartas de su padre, que coincidía con las notas del asesino Dalia. Incluso encontró fotografías que se parecían a Elizabeth entre las pertenencias de su padre. En 2003, Steve publicó sus hallazgos en un libro, Black Dahlia Avenger. Volvió a despertar el interés público en el caso y reavivó la furia. El LAPD revisó discretamente la investigación de Steve. Los memorandos internos, que posteriormente fueron filtrados, revelaron que muchos en el departamento creían que su teoría era creíble, pero sin nuevas pruebas forenses, el caso no podía ser reabierto oficialmente, y así, oficialmente sigue sin resolverse. Pero las calles de Los Ángeles recuerdan, el terreno vacío donde encontraron a Elizabeth ya no existe. Fue absorbido por el desarrollo suburbanístico, pero la herida que dejó nunca se cerró. La Dalia Negra no solo acechó una ciudad, la expuso. Ella sigue siendo la víctima más infame en la historia de la ciudad, y el misterio más duradero en el crimen real estadounidense. Durante más de 50 años, el caso permaneció inactivo, un expediente abierto acumulando polvo, un fantasma en los registros. Pero en 1999, ese silencio se rompió. Steve Hodel había pasado años investigando asesinatos. Como detective de LAPD, entendía la evidencia, las líneas de tiempo, la presión. Pero cuando su padre, el doctor George Hodel, murió ese año, Steve heredó más que posesiones familiares. Hereditó un secreto. Mientras revisaba las pertenencias de su padre, Steve encontró un álbum de fotos, cuero viejo y agrietado, páginas frágiles. Dentro había instantáneas en blanco y negro de mujeres. La mayoría no tenían nombre. Una, en particular, llamó su atención. Parecía familiar. Cabello negro azabache, pómulos suaves, ojos oscuros y penetrantes. Steve estaba congelado. La cara parecía Elizabeth Short. Esa noche se mantuvo despierto repasando todo lo que sabía sobre el caso. Su propio padre, un sospechoso, parecía imposible. Y entonces empezó. Steve inició una investigación personal. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en obsesión. Revisó archivos policiales, transcripciones de jurados, informes de autopsias. Sacó archivos de periódicos de 1947. Estudió la técnica quirúrgica utilizada para bisecar el cuerpo de Elizabeth. Todo apuntaba a alguien con conocimientos anatómicos precisos, alguien que tenía acceso. Su padre había sido cirujano, un funcionario de salud pública, un hombre con conexiones con redes clandestinas de aborto, un hombre que sabía cómo hacer desaparecer las pruebas. Luego, Steve descubrió algo aún más escalofriante: las transcripciones de escuchas telefónicas de 1950. Las palabras eran innegables. Supongamos que maté a la Dalia Negra. No pueden hablar con mi secretaria. Ella está muerta. Steve obtuvo las transcripciones a través de una solicitud de libertad de información. Cuando las leyó en su totalidad, las implicaciones fueron asfixiantes. Su padre no había sido solo un sospechoso.
Habían estado vigilado, grabado, sospechado por la LAPD, luego liberado silenciosamente. ¿Por qué? Steve comenzó a conectar los puntos que el departamento había ignorado o enterrado. Elizabeth tuvo un trabajo dental que coincidía con el estilo utilizado por uno de los antiguos asistentes de George Hodel. Un testigo en 1947 había reportado haber visto un sedán negro del tipo que conducía George cerca del terreno vacío, horas antes de que se descubriera el cuerpo. Otro afirmó haber escuchado gritos desde el sótano de la casa Sowden esa misma noche. La ubicación del cuerpo también estaba cerca, a solo minutos de la residencia de su padre. Pero el detalle más condenatorio, análisis de escritura a mano. Steve encontró cartas enviadas por el asesino de la Dahlia, cortadas en estilo de nota de rescate y con letras gruesas de periódicos. Los comparó con las cartas antiguas de su padre, sus notas, su agenda. Las similitudes eran inconfundibles. Los analistas profesionales concluyeron que había una alta probabilidad de que George Hodel los hubiera escrito, pero Steve no había terminado. Descubrió que el mismo método quirúrgico utilizado para partir en dos el cuerpo de Elizabeth Short había aparecido en otros asesinatos sin resolver. En cada caso, las mujeres fueron posadas, mutiladas, olvidadas. Steve creía que su padre no era solo el asesino de la Dahlia Negra. Él creía que George Hodel era un asesino en serie que había operado durante años, quizás décadas, sin ser detectado. El LAPD se negó a comentar, pero internamente sus hallazgos sacudieron a la unidad de casos sin resolver. Una nota filtrada admitió que la evidencia de Steve estableció un sospechoso y una teoría viables. Pero hubo un problema. No hay ADN, no hay confesión, no hay testigo, solo un hijo, ensamblando las partes más oscuras del legado de su padre. Cuanto más descubría, más el pasado de George se convertía en algo monstruoso. Y Steve Hodel sabía, si su teoría era correcta, entonces la historia que el público siempre había conocido, sobre un misterio, un mito, un asesino sin nombre, era una mentira. La Dahlia Negra pudo haber tenido un nombre, y el asesino pudo haber vivido, respirado y caminado libremente por Los Ángeles durante décadas. Dale me gusta a este video para que podamos traerte más documentales que profundicen más allá de los titulares. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que George Hodel fue el asesino, o la verdad todavía está enterrada allá afuera? En los años que siguieron, la historia de Elizabeth Short nunca realmente desapareció. Se convirtió en leyenda, pero del tipo que sangra. El terreno donde encontraron su cuerpo ahora es una calle residencial. Las familias viven allí. Los céspedes están recortados. Los árboles bordean las aceras. La mayoría de los residentes no saben qué ocurrió en esa fría mañana de enero de 1947. Algunos sí. Ninguno habla de ello. Los medios que una vez crucificaron a Elizabeth finalmente la convirtieron en un símbolo de inocencia destruida, de sueños traicionados, de justicia nunca servida. Hollywood recogió los pedazos. Su historia ha sido contada en películas, libros, documentales y susurros. La Dahlia Negra, de James Ellroy. Una adaptación cinematográfica de Brian De Palma. Incontables referencias en foros de crímenes reales y fantasías noir. Pero ninguna de ellas captura quién era realmente ella, porque lo que le quitaron a Elizabeth no fue solo su vida, fue su identidad. Su familia lloró en silencio. Su madre, Phoebe, tuvo que enterarse de la muerte de su hija por un reportero de periódico, uno que fingió que Elizabeth había ganado un concurso de belleza solo para provocar una reacción. La familia Short no recibió justicia, sin juicio, sin cierre, solo titulares. Para la ciudad de Los Ángeles, el caso se convirtió en un espejo, exponiendo la podredumbre debajo del glamour. La LAPD, avergonzada por sus fracasos, enterró el expediente cada vez más profundo a medida que pasaban los años. Se hicieron promesas, ninguna cumplida. En las décadas desde entonces, docenas de personas han afirmado haber resuelto el caso. Ninguna lo ha demostrado. Aún, la teoría de un hombre, la de Steve Hodel, sigue proyectando la sombra más larga. Su cruzada, nacida no de la fama, sino de la necesidad, obligó al mundo a mirar de nuevo, a ver a la víctima, no al mito, a cuestionar lo que se encubrió y por qué. Hoy, el caso de la Dahlia Negra permanece abierto, solo en nombre.
El LAPD no ha emitido ninguna declaración oficial desde principios de los 2000. Los detectives originales ya no están. La mayoría de las pruebas se han perdido o deteriorado, pero el caso sigue acechando, no por su violencia, sino porque se le permitió desaparecer. Elizabeth Short tenía 22 años. Nunca consiguió su oportunidad en Hollywood. Nunca la vimos en las luces. En cambio, se convirtió en una advertencia, un mito, un fantasma. Y para muchos, esa es la mayor injusticia de todas.